Hola, muy buena noche, querida familia. Les saluda el ministro Teodomiro Carvajal. Para mí es un privilegio poder saludarles, llegar hasta ustedes a través de este medio digital. Estamos en nuestra semana de mayordomía titulada Oír la voz de Dios. Esta semana de mayordomía es gracias al menos Ministerio de Mayordomía de la Unión Colombiana del Norte. Desde el día viernes iniciamos con esta semana. El día de hoy, el día de mañana les estaré acompañando como pastor del distrito. Eh, Durante los otros días de la semana, el día martes estaremos conectados con la programación de nuestra asociación del noreste colombiano y el día miércoles en adelante la Unión nuevamente retoma la programación. Esta serie de temáticas fue preparada por el director de mayordomía de la Unión Colombiana del Norte, el pastor Diego Doria. Y el día de hoy me corresponde entonces compartir el tercer tema titulado Cuando su voz es ignorada. Esperamos que sea de gran bendición. Toda esta semana esta temática de mayordomía se ha titulado Oír la voz de Dios. Y hoy vamos a responder una pregunta. ¿Qué pasa cuando esa voz se ignora? ¿Qué pasa cuando se ignora la voz de Dios? Nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo 15, porque nos dice que Dios el Señor tomó allí al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cuidara y para que lo cultivara. Dios se deleitó en colocar nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Ahora, es fascinante imaginarnos ese momento cuando Dios llama a Adán para que se posesionara como administrador de todo el huerto. Y él le dijo también, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios no solamente lo coloca en el huerto, sino que también le coloca una prohibición a Adán y a Eva. Ahora, el mensaje que Dios le dio fue muy claro, fue muy específico, no había razones para confundir este mensaje. Pero surgen varias preguntas y es ¿por qué Adán y Eva entonces sucumbieron ante las acechanzas del engañador? ¿Por qué fueron engañados tan fácilmente? ¿O qué fue lo que los llevó a ignorar la voz de Dios? Si el mensaje de Dios había sido tan claro, tan específico, ¿por qué violaron ese mandato? ¿Por qué desobedecieron? Eso es lo que vamos a intentar responder con el tema el día de hoy. En primer lugar, ellos, para desobedecer o no escuchar la voz de Dios, desatender la voz de Dios, ellos dedicaron en primer lugar tiempo para contemplar lo prohibido. Mire, familia, no es una buena decisión nosotros sacar tiempo para cuestionar las cosas de Dios. Mediante su palabra, Él nos ha dejado aquí los principios por los cuales usted y yo tenemos que obedecer para poder vivir bien en esta tierra. Y nosotros lo único que nos corresponde es obedecer. Ahora, miren lo que nos dice Patriarcas y Profetas, página 33. Ellos desdeñando la advertencia de los ángeles, pronto se encontró Eva, dice, extasiada, mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. A Eva le fue advertida por medio de los ángeles, pero ella en vez de prestar atención a esta advertencia, empezó a observar, a contemplar, la curiosidad le ganó y sencillamente empezó a acercarse al árbol prohibido. Ahora, Eva no debía estar allí. Ese no era el lugar que Dios le asignó. Eva no debía estar allí preguntándose qué es lo que tiene este árbol para que ellos no lo toquen. ¿Por qué Dios hizo esta prohibición? ¿Será que existe algún plan oculto detrás de lo establecido por Dios? ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá si ellos solo lo prueban? ¿Quién puede explicarle todos esos interrogantes a Eva? ¿Sabe, familia? Los mandatos de Dios no se cuestionan, sino que se obedecen. No es la razón humana la que ha de indicarnos si debemos o no acatar las recomendaciones de Dios. Familia, Dios no tiene que explicarnos sus razones
porque Dios siempre tiene la razón, aunque yo no la comprenda, aunque yo no la entienda, aunque mi mente finita no la comprenda totalmente, Dios siempre tiene la razón. Pero el ser humano o el enemigo de Dios siempre induce al ser humano a cuestionar a Dios. Noticia Historia de la Redención, página 33. Ella razonaba consigo misma acerca de por qué Dios habría prohibido tan decididamente que comieran de su fruto que lo tocaran. ¿Por qué sería? Dios no le dio razones, no le había dado razones a Eva, pero ella sí empezó a cuestionar por qué Dios le prohibió tocar el árbol del bien y del mal. Ahora, cuando Eva tomó la decisión de discutir con Satanás lo que Dios había ordenado, ella dejó un precedente que aún en nuestro día sigue causando muchos daños a los hijos de Dios, ¿sí? Tratar de discutir lo que Dios ha ordenado no está bien, y ese es el error que muchos hoy en día cometemos y por la cual no escuchamos la voz de Dios. Mire, nunca será una buena decisión exponerse al pecado tratando de cuestionar todo lo que Dios ha establecido. Cuando Dios nos pide algo a los hombres, a usted y a mí nos queda solo un camino y es la obediencia. Dios no espera que nosotros asumamos el papel de investigadores para saber si Él tiene o no tiene la razón. No, no. Asumir ese rol es dejar de reconocerlo como dueño, señor y soberano de todo lo que existe, ¿sí? Si usted empieza a investigar, si usted cree que tiene el papel o el deber de investigar el por qué Dios ha dejado una ordenanza, usted ya está dudando. Usted está dejando de reconocer que Dios es el soberano, absoluto, gobernador, dueño y señor de todo lo que existe. Esto es muy peligroso. Mira lo que sigue diciendo Patriarcas y Profetas, la página 32. Satanás no nos seguiría continuamente con sus tentaciones, solamente podría acercarse a ellos junto al árbol prohibido. Si ellos trataban de investigar la naturaleza de ese árbol, quedarían expuestos a sus engaños. Es decir, acercarse a investigar lo que Dios ha prohibido es exponernos al engaño de Satanás. En pocas palabras, como dijera un pastor por allí, el problema de muchos de nosotros es que no esperamos que el enemigo venga a tentarnos. Vamos donde está el enemigo y nos exponemos innecesariamente a la tentación. Familia, a veces el enemigo está muy tranquilo, pero somos nosotros los curiosos que vamos hasta donde él está. Y empezamos, pero diablo, tiéntame. Diablo, aquí estoy, tiéntame. No, familia, esa no es la forma. Así estamos desatendiendo la voz de Dios. Ellos no solamente empezaron a investigar lo que Dios había dicho, también en segundo lugar aceptaron discutir con el diablo ese mandato que Dios les había dicho. Mire, cuando Dios nos hace un pedido, no es para que nosotros empecemos a discutir, a analizarlo desde la razón, ¿sí? Es para que usted y yo los obedezcamos. Los requerimientos divinos son para obedecerlo. Y no somos nadie para cuestionar a Dios, y mucho menos para juzgar si le damos o no la razón. Familia, obedecer a Dios no es algo que esté sujeto a un análisis previo para saber si vale o no vale la pena obedecer. Me he encontrado con muchísimas personas que frente a un mandato claro de Dios no obedecen. Y a veces dicen, pero es que todavía no lo entiendo. Pero ¿quién le dijo a usted que debe usted entender todo para obedecer? Usted no entiende todo lo que es el oxígeno y el sistema respiratorio, pero respira. Pero a veces nosotros nos gusta cuestionar, nos gusta pensar, analizar a ver si realmente vale la pena o será que Dios tiene o no tiene la razón. Mire, de entrada la serpiente le sembró duda en la mente de Eva cuando expresó allí una incógnita sobre el pedido por Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1. La serpiente le dijo, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, allí ya sembró la duda en la mente de Eva. Historia de la Redención, página 34, nos sigue diciendo que esta ha sido la especial tarea del enemigo de Dios desde su caída.
inducir a los hombres a espiar los secretos del Todopoderoso y a no quedarse satisfecho con lo que Dios ha revelado y a no obedecer cuidadosamente lo que Él ha ordenado. Tengamos cuidado con la duda, sobre todo cuando empezamos a dudar de los mandatos y los requerimientos de Dios, porque esa es la especialidad del diablo desde el principio. Mire, la mente humana eh, a veces intenta determinar, es muy limitada, ¿sí? La mente humana está deformada y limitada y nunca podrá explicar con claridad lo que fue concebido por la mente infinita de Dios. Hay cosas que están más allá de nuestro alcance, nuestra mente es finita, es muy limitada para poder entender lo que Dios ha hecho o ha dejado. Mire, los mandatos de Dios por eso no se discuten, no se ponen en tela de juicio, solo se acatan y se guardan al pie de la letra, aunque no lo entendamos completamente, porque nuestra mente es muy limitada para a veces entender ciertas cosas. Sigue diciendo Historia de la Redención, página 38. Nuestros primeros padres decidieron creer las palabras de una serpiente, según pensaban que no les había dado prueba alguna de su amor. Eva, en vez de creer en Dios y confiar en Él, rechazó mezquinamente su bondad y aceptó las palabras de Satanás. Dios le había dado muchas pruebas de su amor, pero ellos decidieron creer las palabras del engañador. Y eso cuántas veces no está sucediendo en nuestra vida. Viene el enemigo, siembra la duda, nos trae una propuesta y nosotros la aceptamos sin ni siquiera analizarla a veces, muchas veces. Simplemente rechazamos, le damos la espalda a Dios. Entonces, no es una buena señal poner en tela de juicio los pedidos hechos por Dios, someterlos a prueba. Eso puede traer resultados negativos. Mire, ya la humanidad misma lo ha comprobado desde que Eva pecó. Someter a prueba lo que Dios claramente ha establecido en su palabra no está bien. Traerá muchos resultados negativos a nuestra vida. Y por último, aparte de ellos, estar observando lo malo, cuestionar la orden de Dios y discutir con el enemigo de Dios, pues ellos sufrieron las consecuencias de ignorar la voz de Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Familia, hay por lo menos 7 consecuencias que vinieron o llegaron a la humanidad, producto, resultado de desatender la voz de Dios, de desobedecer a Dios. ¿Cuáles son esas 7 consecuencias? En primer lugar, Eva se convirtió en tentadora, porque cuando el ser humano cae, cuando el ser humano es víctima del pecado, cuando el ser humano participa del pecado, automáticamente también se convierte en tentador, se convierte en un instrumento del pecado para arrastrar a otras personas hasta allá. Y eso fue lo que hizo Eva. Eva no solamente cayó, sino que después fue y se convirtió en el instrumento a través del cual Adán también sería arrastrado a la desobediencia. Tenga cuidado cuando usted cae en el pecado, porque usted se convertirá en ese momento en un instrumento del enemigo para arrastrar a otras personas allá. En segundo lugar, los abrazó el sentimiento de culpabilidad. Allí viene la culpa. Sí, el enemigo a veces nunca te habla de eso, pero cada vez que usted practica el pecado, cada vez que usted desobedece la voz de Dios, la culpa empieza allí sobre su conciencia a martillarle. Es ese malestar emocional que no le deja tranquilo y no habrá tranquilidad hasta que usted se arrepienta, confiese su pecado y vuelva a Dios. Después también ellos desarrollaron un espíritu acusador. Cuando Dios bajó a investigar, buscó al ser humano y le preguntó dónde está, qué es lo que has hecho. Inmediatamente Adán acusó a su esposa Eva, la mujer que tú me dices. Eva acusó a la serpiente, la serpiente que tú hiciste. Y alguien dijo por allí, bueno, la serpiente no pudo defenderse porque no podía hablar. Recuerde que quien habló allí en la tentación de Eva no fue la serpiente, fue el enemigo de Dios. Satanás es el acusador
de los hijos de Dios, quien los acusa día y noche. Cuando una persona cae en el pecado, en vez de reconocer, automáticamente aflora ese espíritu acusador, empieza a señalar los errores de los demás para así desviar la atención de sus propios errores. Tenga cuidado si usted tiene el espíritu acusador. Usted lo único que está haciendo es evadir su responsabilidad. Además, también otra consecuencia fue que ellos se alejaron de la presencia de Dios. Hasta ese momento habían gozado de una presencia sin limitaciones, sin interrupción. Pero por haber pecado, ellos fueron alejados de la presencia de Dios. Les tocó abandonar el jardín precioso donde Dios todos los días se encontraba con ellos. Y desde ese día en adelante, usted y yo estamos alejados de la presencia de Dios. Otra consecuencia negativa es que ellos pues fueron expulsados del Edén. Ya ese jardín precioso, su hogar, no era más su hogar. Les tocó salir a un mundo totalmente extraño y empezar a explorarlo, a dominarlo. También la tierra entera pues quedó maldita, porque hay algo muy engañoso y terrible del pecado, y es que usted a veces piensa que no va a traer consecuencias negativas sobre otras personas. Familia, el pecado afecta no solo al individuo, sino al planeta completo. Cada pecado suyo va a afectarlo a usted, todo su ser, pero también a todas las personas que tiene a su alrededor. Su ambiente queda contaminado. La tierra quedó maldita por causa del pecado y usted y yo hoy en día sufrimos las consecuencias de eso. Y por último, pues los alcanzó el sufrimiento y la muerte. Hasta ese momento ellos no sabían lo que era sufrimiento, la oferta del enemigo para rechazar la voz de Dios, que desobedecieran a Dios, es que ellos iban a alcanzar niveles más grandes de satisfacción, de conocimiento, de iluminación. Pero todo lo contrario, en vez de crecer, de avanzar, sencillamente se degradaron y empezaron a experimentar algo que nunca habían conocido, como lo era el sufrimiento, el dolor y también algo terrible que nos azota hoy en día, y es la muerte. Sí, familia, desobedecer, desoír, desatender la voz de Dios es sencillamente la peor idea que puede tener el ser humano. Pero cuánto el enemigo se goza en arrastrarnos hasta allá. En conclusión, ¿qué podemos aprender nosotros de la historia de Adán y Eva cuando ellos rechazaron la voz de Dios? Bueno, familia, a veces parece muy fácil a simple vista poder cambiar, intentar cambiar lo que Dios ha establecido como únicos principios a los cuales nosotros debemos acogernos, ¿sí? Parece muy fácil, pero esos principios son eternos, perdurables, inamovibles. No podemos cambiarlos. Dejar de oír la voz de Dios para centrarnos en razonamientos humanos, familia, puede llevarnos al fracaso total. En la historia de Adán y Eva es un claro ejemplo de qué sucede cuando yo comienzo a través de la razón a cuestionar los mandamientos de Dios. Recuerde que hay un enemigo experto en camuflarse detrás de muchas cosas que parecen agradables, que parecen hasta razonables desde la perspectiva humana. Él es un experto engañador. Ha engañado por miles de años y continúa engañando. Una de las advertencias que el Señor Jesús dio en este tiempo final es: mirad que nadie os engañe. Mateo capítulo 24. ¿Por qué? Porque en el último tiempo el engaño aumentaría. Muchos engañadores vendrán, dijo el Señor. Engañarán a muchos, pero aunque mucho es el engaño y muchos son los engañadores, usted y yo tenemos una responsabilidad, y es no dejarnos engañar. Cuidado, familia, se deja usted engañar, arrastrar por un razonamiento humano que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, para apartarlo del claro mandato de Dios. El Señor le dijo a Josué allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7, lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Josué era el sucesor de Moisés, y una de las cosas que Dios le afirma con este texto
es que él tenía que armarse de valor y firmeza, no para crear leyes, no para crear sistemas, no para tratar de cuestionar a Dios. Valor y firmeza para cumplir todo lo que Dios había dicho a través de Moisés. Usted y yo también necesitamos hoy el mismo valor y firmeza para cumplir todo lo que Dios ha dicho, porque es muy fácil apartarse de los mandatos de Dios. Cumplir al pie de la letra lo que Dios ha dicho es lo único que va a garantizar la bendición y la prosperidad en cada una de nuestras vidas. Familia, queremos que nos vaya bien. Hoy en día cuando mucha gente habla de prosperidad en medio de toda esta crisis, pero se les olvida que la condición para la prosperidad es cumplir al pie de la letra todo lo que Dios ha dicho. Yo quisiera preguntarte en esta hora, querida familia, ¿estás cumpliendo todo lo que Dios ha dicho? ¿Estás escuchando la voz de Dios y obedeciéndola al pie de la letra? Porque si no es así, pídele a Dios valor y firmeza. Pídele a Dios fortaleza. Pídele a Dios valentía. Sí, familia, solo los valientes en este tiempo que se atrevan a cumplir al pie de la letra todo lo que Dios ha dicho, son los únicos que podrán obtener la victoria sobre el pecado. Son los únicos que podrán contar con la bendición y la aprobación de Dios. El enemigo siempre procurará, antes de hundirnos en el pecado, siempre procurará que dudemos de la voz de Dios, que desoigamos la voz de Dios, que rechacemos la voz de Dios, que nos apartemos del camino de Dios para seguir razonamientos y filosofías humanas. Tengamos mucho cuidado con esto. Familia, nuestra única seguridad es cumplir al pie de la letra todo lo que Dios ha dicho. Así que familia, obedecer la voz de Dios es la única opción que usted y yo tenemos. Por eso yo te invito en esta hora, allí donde estás, que tú puedas inclinar el rostro y tú me puedas acompañar en esta oración. Vamos a pedirle a Dios que nos dé fortaleza, que nos dé fuerza, que nos dé mucha sabiduría de su Santo Espíritu, mucha valentía, que nos arme de todo valor para poder cumplir al pie de la letra cada mandato que Dios nos ha dejado. La historia de Adán y Eva tiene que ser para nosotros un claro ejemplo de lo que no debemos hacer, jamás cuestionar ni apartarnos de los claros mandatos de Dios. Oremos allí donde estamos. Querido Padre eterno, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por esta semana porque estamos aprendiendo a escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque en la enseñanza de esta noche nos has dejado muy en claro, muy establecido, Señor, qué es lo que sucede cuando nosotros no escuchamos tu voz. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros cerramos los oídos a los claros mandatos y pedidos que tú has dejado establecidos en tu santa palabra? ¿Qué es lo que pasa en la vida del ser humano cuando decide mirar lo malo, cuando decide cuestionar tus mandamientos, cuando decide prestar atención a los engaños y mentiras del enemigo? Perdónanos, Padre eterno, porque vivimos en un periodo de incredulidad generalizada, donde, Señor, tenemos tu palabra, pero cuánto nos cuesta creerla, cuánto nos cuesta acatarla, cuánto nos cuesta aceptarla y obedecerla al pie de la letra. Pero, Padre, danos de tu espíritu, arma de valor a cada uno de mis amigos y hermanos que en esta hora, Señor, necesitan aprender a escuchar tu voz. Ayúdales para que cada día, frente a cada mandato, frente a cada principio que tú claramente les expongas, ellos puedan obedecerlo, Señor. Y bendice su camino, bendice su trabajo, bendice su salud y su familia. Y que la bendición, Señor, sea la recompensa por la fidelidad y la obediencia de todos aquellos hijos valientes tuyos que en este tiempo siguen tu voz. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por tenernos paciencia. Bendiciones, Padre, que rogamos en los méritos sagrados de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bien, familia, muchísimas gracias para todos. Esperamos que la bendición de Dios puedan estar con cada uno de ustedes. Esperamos escucharnos el día de mañana
a la misma hora por este mismo medio de comunicación, donde nos seguiremos aprendiendo más acerca de esta preciosa semana de mayordomía, oír la voz de Dios. Que tengan todos una feliz noche y que Dios les bendiga.